Alguien dijo una vez, Chávez hasta el 2000 siempre. Hoy el espíritu de esa frase se desvanece. Con la reaparición del cáncer del presidente Hugo Chávez, muchos incluso dudan de que pueda asumir su mandato este 10 de enero. Y si eso es así, deberían convocarse elecciones. Se abre una nueva etapa y aunque esto no sea monarquía, ya hay heredero designado, Nicolás Maduro. Figura que emerge como clave, sobre todo porque tras las elecciones de gobernadores, donde el mapa de Venezuela se pintó un poco más de rojo, ha quedado claro que la varita mágica de Chávez cubre de un poder electoral considerable a quien lo toca. No por nada se trata del líder que lleva casi 14 años ya enfrentado en ese tiempo 15 elecciones, perdiendo solo el referéndum del 2007. Todo en un país de 28 millones de habitantes que ha disminuido la pobreza de manera dramática bajo el mandato del ex militar y que ha incorporado parte importante de los de menos recursos en la política. Pero es también una nación con el triple de homicidios que el promedio continental, una inflación cercana al 30% y que concentra en el petróleo el 90% de sus exportaciones. Frente a Chávez, al chavismo y a una poderosa máquina electoral, una oposición desmovilizada tras la derrota del 7 de octubre y desanimada también con los malos resultados de los pasados comicios de gobernadores, con un líder que logró el premio de consuelo al retener el estado de Miranda. Oposición desanimada y que agrupada en la Mesa de Unidad Democrática parece una mesa, pero por ahora coja. Comienza Cable a Tierra. Comenzamos este primer capítulo de Cable a Tierra presentando a nuestros invitados que van a ser panelistas también habituales según los temas de Cable a Tierra. Lucía Damet, gracias por estar con nosotros hoy día. Doctora en Ciencias Políticas, académica también del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y además columnista de diversos medios de comunicación. Gracias, Lucía. No, gracias a ti. Robert Funk, bienvenido también a Cable a Tierra. Gracias por acompañarnos. Doctor también en Ciencias Políticas, subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y también columnista de diversos medios de comunicación. Muchas gracias por aceptar venir a Cable a Tierra. Pues ya lo veían ustedes en la introducción, vamos a conversar sobre en qué pie está hoy Venezuela, sobre todo después de las elecciones recién pasadas. Unas elecciones, Lucía, en que vimos un 53% de abstención altísima, subió ni comparado con la participación del 81% de la elección presidencial. ¿Por qué perdió tan dramáticamente la oposición estas elecciones de gobernadores? ¿Qué elementos podríamos decir? Sí, hay varias partes de ese análisis. Primero, es cierto que participó solo 53% de la población, y esto hay análisis que dicen que es porque la gente está muy cansada, que ha participado, sobre todo en la oposición, participó en la elección presidencial, después participó en las internas del partido, y ahora habría como una cierta desgano, además la cercanía a Navidad. Pero también hay varios análisis que dicen que en general en Venezuela hay una percepción bastante desanimada respecto al tema político, por la situación de Chávez, la situación de salud de Chávez, y por otro lado porque se hizo un tremendo esfuerzo y no se logró ganar las nacionales, ¿no? Ahora, Robert, influyó mucho desde el punto de vista de la ayuda que le significa para el sector de gobierno y este 53% de participación, yo decía abstención, al contrario, 53% de participación, el que Chávez estuviera en esta situación complicada después de que lo intervienen por cuarta vez de su cáncer, hizo que fuera como solidaria la gente y fuera a votar. Hay dos lecturas. Una es que es precisamente esa, que hay un cierto voto como de empatía, y también es posible un poco lo que indica Lucía, que hay personas que lo ven con algo de preocupación, y si no está Chávez allí, si hay dudas respecto a la capacidad que tiene Chávez de efectivamente mantenerse como líder, aunque incluso a nivel estatal, pero mantenerse como líder de su partido, su movimiento, si eso no afecta un poco el apoyo electoral. Ahora, intervención electoral también, Lucía, denunciada por la oposición, negada por el gobierno, frente a una oposición que es una mesa de unidad democrática, una alianza conformada por más de 20 partidos. ¿En qué pie está hoy? Después de una derrota en la presidencial, derrota en la de los gobernadores. De hecho, podemos revisar un mapa, tenemos un mapa para poder revisar en qué pie quedó todo el sistema de los gobernadores, porque de verdad que se tiñó de rojo el mapa de Venezuela. Cuéntame en qué pie está
justamente esa oposición. Sí, la oposición venezolana es una oposición que ha sido históricamente súper débil. Solamente se vino a fortalecer en la última elección presidencial, donde Capriles, que además, digamos, es hijo de un grupo, de una gente muy adinerada, de hecho uno de los grupos más fuertes económicos se llama el Grupo Capriles, en Venezuela aparece como una figura de unificación de este grupo. Y lo que tú ves ahí en el mapa es justamente eso, ¿no? Que el país no logra, digamos, la oposición presentar una mirada uniforme, sino más bien como muy disgregada, y al no tener un solo eslogan, una sola búsqueda unificada, lo que hace es que en realidad pierde. Pero también es cierto que menos gente de la oposición fue a votar. Ahora, Robert, antes de que Hugo Chávez designara, con lo que decíamos en la introducción, su varita mágica del poder, como su sucesor a Nicolás Maduro, Capriles, quien compitió contra él en las elecciones, y la verdad es que obtuvo el mejor resultado de la oposición desde que está Chávez en el poder, salía como el ganador frente a cualquiera que no fuera Chávez. Pero una vez designado Maduro, empiezan a cambiar las cosas. ¿Es Capriles el líder indiscutido de la oposición? Yo creo que no hay que mezclar las cosas. O sea, Capriles es el líder, sigue siendo, y los resultados de esta elección también lo demuestran. Él queda parado como reelecto como gobernador, y por lo tanto le da en Miranda, y eso le da cierta proyección hacia adelante y como líder de la oposición. El caso de Maduro es un poco distinto. No, me refiero si él frente a Maduro y frente a cualquier otro ahora... Si se mantiene el equipo. Exacto, porque frente a Chávez pierde, pero ahora... Sí. Yo creo que es más complejo. Yo creo que Maduro no es Chávez en muchos aspectos. Maduro es un personaje que se sabe relativamente poco. Él tiene una trayectoria dentro del movimiento chavista. Vamos a hablar de un rato pero se sabe relativamente poco de sus ideas, digamos, particulares. Él es más político que Chávez. Chávez es un poco más militar en su estilo. Maduro un poco más negocia, un poco más flexible, tiene otro discurso, no es un tipo de político que llamaría de hecho en algún momento sí llamó a miembros de un cierto nombre a miembros de la oposición, pero en general es un estilo... Le dijo fascista, le dijo cínico... y otras cosas más, pero eso es mucho más estilo de Maricones, Chávez. eso es lo que le dijo. Eso es. Pero Maduro no tiene ese estilo en general, es una persona más abierta a hacer política, y yo creo que eso podría ser positivo a la larga si logra demostrar los beneficios de ese talento, de esa disposición. Ahora, aparte de Capriles, porque primero Chávez copa toda la agenda, después vemos a Maduro, y claro, decimos Nicolás Maduro y se nos empieza a quedar como figura, Enrique Capriles también en su minuto, pero en la oposición, ¿a quién más tenemos que mirar como figura importante? ¿Le puede o no disputar el liderazgo Capriles? Pero aparte de Capriles, yo pensaba de repente, claro, Pablo Pérez, que perdió efectivamente en Zulia, que era candidato a gobernador, parecía una figura también que podría disputarle a Capriles. Es una de las figuras que hay que mirar. ¿Quién es más? Sí, en la oposición. Está también María Corina, y hay varias otras figuras más regionales. Yo creo que el tema de la oposición, si algo han aprendido en estos largos 14 años, es que tampoco les conviene, digamos, tener muchos liderazgos como regionales, que lo único que logran como tú bien decías, en una mesa de 20 miembros, con probablemente 20 posiciones distintas en muchas cosas, gente que todavía no termina de entender que Venezuela sí necesita programas sociales, que están lejos del neoliberalismo, etcétera. Mientras aparecen más figuras, más son los roces que se generan. Entonces, mi sensación es que en Venezuela nosotros vamos a ver una única voz de la oposición por un tiempo. Y esa voz va a ser Capriles, tal vez con gente que sale a decir cosas, digamos, que apoyan o no, pero van a ser gente menor, solo estratégicamente, porque en definitiva no les conviene tener, digamos, no conviene ser muchas cabezas. A ver, hagamos una cosa, antes de preguntar tu opinión, revisemos, tenemos un frente a frente, una gráfica para tratar de contrastar a Chávez con Capriles, qué diferencias y qué similitudes tienen ambos, y me gustaría... mientras logramos tener esa gráfica, preguntarte a ti, Robert, si es posible... Ahí la tenemos. Bueno, presidente Hugo Chávez, presidente de la República, evidentemente 58 años, Partido Socialista Unido de Venezuela, 4 veces presidente, última elección, 55,14%. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, reelecto recientemente, edad 40 años,
Primero Justicia, Centro Humanista, por clasificarlo de alguna forma, en una alianza que tiene 20 partidos, hay que decirlo. 2 veces gobernador, una vez alcalde, y en la última elección, cuando se enfrenta a Chávez, un 44,24% de los votos. ¿Es posible, Robert, salir de lo que ellos denuncian como intervención electoral para la oposición? ¿Y qué tan cierto es que eso es la responsable de que no pueda ponerse de pie la oposición? Antes podíamos decir que no está unida. Bueno, se unió la oposición. Sí. Un solo liderazgo, lo tienen. ¿Es tan cierto que influye la intervención electoral? ¿Es eso el elemento desequilibrante o es el peso de Chávez por sí? Yo creo que hay que tener cuidado a qué nos referimos cuando hablamos de intervención electoral, porque eso puede decir, qué sé yo, poner votos en una urna, o puede ser que no es lo que ocurre acá. Pero aquí lo que sí ocurre es toda una estructura institucional que hace muy difícil que entre la oposición. Está tan controlado y tan centralizado el poder, no solamente en el partido, sino que en Chávez como persona, que eso hace muy difícil desde la Asamblea hasta el Tribunal Electoral, por todos lados, está, por supuesto, hasta el control de los medios, está tan, no controlado, pero dominado por el oficialismo, que eso es lo que yo creo que nos referimos cuando hablamos de intervención electoral. Ahora, yo quería decir una cosa más respecto a Capriles, que es que él reúne algo que yo creo que algunos de los otros líderes que mencionó Lucía, tal vez no, que él reúne muy bien una combinación. Él mismo representa esa coalición, porque él tiene una cosa de centro-derecha, viene de una familia adinerada, etcétera, pero también tiene un énfasis muy fuerte tanto en su estilo como en sus propuestas políticas de política social. Tiene un estilo bastante chavista. Él ha copiado un poco la cosa del uniforme, ¿no es cierto?, como se viste, la gorra, no sé, y políticas, un fuerte énfasis en política social y en los pobres. Y eso es algo que yo creo que la oposición ha aprendido en estos 14 años, y eso es lo que hace que Capriles sea, yo creo, sigue siendo el líder de Antes de irnos a la pausa, tenemos unos pequeños segundos para, Lucía, preguntar a ti, ¿qué nos dice del ejército el hecho de que hayan habido muchos gobernadores? De hecho, la mitad de los gobernadores de Venezuela son ahora exmilitares leales a Chávez. Están los últimos 4 exministros de defensa, entre los que ganaron gobernaciones. ¿Qué nos dice el rol del ejército en la política venezolana antes de irnos a la pausa? Sí, esta es una silla con 4 patas y 2 de esas que mantienen la revolución bolivariana es el ejército, ¿no? La fuerza de ley y orden. Y en ese sentido lo que ha hecho Chávez y ha logrado en estos 14 años es tener al ejército de su lado, cambiándole las misiones, cambiando los objetivos y teniéndolos, digamos, como bastión principal de cómo se hace esto que llaman la revolución bolivariana. Ahora, en ese sentido hay una cosa que no hay que equivocarse, porque si bien es cierto todo este intervencionismo electoral y todos estos problemas que tiene, también es cierto que la mayoría de los autores dicen que Venezuela nunca fue tan democrático como ahora, porque, digamos, antes las cosas no eran mucho mejores, antes de Chávez, quiero decir. Entonces ahí tú tienes también un contraste. Uno cuando mira el problema chavista o el fenómeno chavista, uno piensa que terrible mirado desde la situación de nosotros, pero en Venezuela antes era la misma situación, pero con mucho más pobres, con mucho más desigualdad, y por eso es que la gente finalmente... Y un sistema político cerrado. Un sistema político cerrado, y por eso es que la gente finalmente vota a Chávez. Bueno, dejan enunciado ustedes dos lo que va a ser el tema. Al regreso a esta pausa, vamos a conversar en Cable a Tierra sobre Chávez, el fenómeno, las proyecciones. ¿Cómo sería una Venezuela sin Chávez? Lo conversamos al regreso en Cable a Tierra. Continuamos en Cable a Tierra conversando el panorama político en Venezuela. Insoslayable entonces también revisar quién es Hugo Chávez, cuál es su historia. Un hombre que lleva 14 años en el poder, que hace 1 año y medio enfrenta un duro cáncer y que lleva 14 años, pero ha ganado en número como 15 elecciones. Solamente ha perdido una, la del 2007, ese referéndum. Veamos entonces la nota que nos ha preparado nuestro equipo internacional. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! Con boina, sin ella, calvo o delgado, los looks de Hugo Chávez han llamado tanto la atención como sus más célebres frases. ¡Yanquis de mierda! Huele a azufre todavía. Y es que ya son 13 años desde que el llamado hijo de Simón Bolívar asumió la presidencia de Venezuela. 3 gobiernos y un cuarto a punto de empezar. A esos más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por Chávez. Sin embargo, el tiempo se detuvo
cuando se detectó nuevamente de algunas células malignas. Chávez volvió a Cuba para una nueva operación cáncer que él mismo había señalado como muerto. Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 aquí, en la pequeña ciudad de Sabaneta, estado de Barinas. De hogar humilde, su infancia se entremezcló entre las jugarretas con sus 5 hermanos y sus 2 pasiones, el béisbol y la pintura. Esa infancia fue así, feliz, llena de cosas bonitas, ¿no? Al terminar la escuela, llegó su vocación. Chávez entró al ejército, donde se graduó con altas calificaciones de licenciado en Ciencias y Artes Militares. Así llegamos a 1992. Chávez y otros 3 militares lideraron un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez y la crisis económica que imperaba. Sin embargo, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. 2 años de cárcel y volvía al ámbito político. En 1998 ganó las elecciones presidenciales, cambiando el gobierno desde el centro La victoria bolivariana hacia la izquierda. Frases habituales y amistades políticas, y algunas incluso no tanto. ¡Viva Maradona! También palabras que volaron por las agencias de noticias. Eres un burro, Mr. Danger. Insulso, doctor Insulsa. Y es que su lucha contra el imperialismo en discursos, radio, televisión e incluso hasta en Twitter lo llevaron algunos hasta decir: ¿por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Así llegamos al 2011, cuando los médicos le confirmaron la existencia de un tumor abscesado. Un cáncer que lo hizo tratarse y operarse en la tierra de Fidel ese año, que ahora también lo tienen en La Habana este 2012, poniendo como signo de interrogación su futuro. Bueno, justamente lo que queremos en Cabra Tierra es darle más contexto a las noticias, y la pregunta para ustedes, específicamente para ti, Robert, es ¿de dónde surge Chávez? Porque Chávez surge también en el contexto de un país que después del pacto de punto fijo, que se repartía básicamente el poder entre 2 partidos durante años de años, había un pueblo muy cansado. Expliquemos de dónde surge Hugo Chávez, qué contexto político. Yo creo, Lucía lo decía un poco antes, ¿no es cierto?, el pacto punto fijo, el año 58, fija un sistema político que algunos lo han comparado con la transición chilena, un sistema en que se establecen ciertas reglas de juego, pero que se va corrompiendo un poco, particularmente con el dinero que entra con el petróleo. Que no significó mayor igualdad ni repartición de la riqueza para nada. Que significó, como decía Lucía, una democracia a cierto nivel, que parecía ser una democracia bastante emblemática, particularmente cuando el resto de América Latina caía en dictaduras. Pero bajo la superficie lo que había era un sistema que dependía de ese dinero, que restringía la participación de otros sectores, y con el tiempo, después de 40 años, empieza a surgir muchos sectores distintos que se veían excluidos del sistema político. Y eso es lo que finalmente se combina con una crisis económica que se mencionó en la nota, que tiene que ver con la caída del precio del petróleo, el precio internacional del petróleo a fines de los 80 y comienzos de los 90, y viene la crisis social. La crisis del 92. Y ahí es donde asume su liderazgo, primero como golpista y después como candidato. Ahora, Lucía, uno podría decir, este es un presidente que todavía tiene el 90% de los ingresos concentrados en el petróleo, que todavía tiene pobreza importante, que también tiene el tema de la inseguridad y el de la corrupción, temas de derechos humanos. Esas son las sombras, pero que también dentro de las luces tiene una reducción a prácticamente la mitad, la pobreza, la participación masiva de sectores que estaban apartados, como lo decías tú, Robert, del proceso político, entre otros sus logros. Un dato solamente, de SIDA se atendían 335 pacientes a 3.500 en la cifra oficial en 1999. Con Hugo Chávez resulta que ahora son 18.000 los que tienen acceso a las terapias, por dar un ejemplo, con fuertes programas sociales, las famosas misiones. Pero, ¿por qué este liderazgo no logra institucionalizar un sistema de sucesión y tiene que venir este nombramiento a último minuto? ¿Con qué lo podríamos comparar? Si yo te pongo el caso de Perón y el caso de justamente de Castro en Cuba, ¿a qué se parece más? Que es difícil porque no se parece a ninguno, en el sentido que... Como sistema de sucesión me refiero, de institucionalización o no del carisma. Lo que pasa es que
tanto Fidel en Cuba tiene el Partido Comunista y Perón formó el peronismo, que también es un partido, digamos, de una raigambre muy fuerte. La gran duda que todavía tenemos es si el chavismo va a convertirse en un partido político con una cierta unidad estratégica en el largo tiempo, porque es posible que en 5 años más o en 10 años más uno vea a las hijas de Chávez de candidatas y quede un recuerdo de Chávez, pero este es un país que no tiene una gran trayectoria de movimientos políticos que se mantienen en el tiempo con una base social, ¿no? Si han sido más bien partidos de élite. Entonces, queda por ver además porque Chávez, en su afán de lograr los objetivos que él había propuesto, también concentró enormes cantidades de poder ante sí y en sí. Entonces, todas las decisiones del partido y del gobierno pasaban por él. Entonces, muy difícilmente hay muchos varones, muchos coroneles abajo, porque en el fondo también estaba muy vinculado a las decisiones de él. Él decide no sacar a Maduro, él decide poner. Entonces, claro, el arreglo que va a tocar en esa máquina, una vez que no esté él como presidente del partido, como presidente del gobierno, va a ser una máquina que sin duda va a crujir bastante. Okay, hagamos una especie de mapa del chavismo, porque está dividido claramente en 2 grupos, los civiles y los militares. Dentro de los militares actuales y los exmilitares. ¿Cómo podríamos hacer una especie de mapa en el chavismo? Yo creo que es eso, yo creo que es una colisión. En general todos los gobiernos y todos los partidos son especies de coaliciones de distintos intereses. Pero hay que también identificar distintos grupos, incluso dentro de eso, los civiles militares. Por ejemplo, el golpe del año 90, el intento de golpe del año 92, fue un golpe también de un cierto sector de las Fuerzas Armadas, que eran más bien oficiales de rango menor y para abajo, que tenían una fuerte característica también de clase y de raza. Y eso, o sea, porque entre todas las otras cosas que no hemos hablado, era que el sistema político anterior también era muy clasista, era un sistema como de blancos, ¿no es cierto? Y Chávez representa otro sector social dentro de los militares y dentro de la clase política. Entonces, los militares tienen ciertas divisiones, o por lo menos tuvieron. Y por el lado civil ocurre lo mismo. Y ahí podríamos poner a Diosdado Cabello, ex militar, que ahora estaba como presidente de la Asamblea Legislativa y que participó justamente con Chávez en el frustrado golpe del 92. O sea, lo podríamos poner, ahí está, en el bando de... Es un caso muy interesante porque él es el presidente de la Asamblea, y constitucionalmente a él le hubiera tocado ser el heredero de Chávez en caso de algún evento desafortunado. Y sin embargo Chávez nombró a Maduro. Que está en el lado de los civiles. Y esta semana Cabello dijo que incluso, que él declaró que él tenía dudas si era necesario incluso, que si constitucionalmente había que instalar un presidente el 10 de enero. Eso se puede tomar de 2 formas. Uno es defendiendo la posibilidad de que Chávez vuelva y aplazando la fecha, pero otro también es haciéndole ciertas zancadillas, ¿no es cierto?, Maduro, diciendo, esperamos que vuelva Chávez porque yo no quiero que aquí asuma Maduro. Entonces, esas cosas internas, aquí no son bloques homogéneos. Se nos va acabando el tiempo, va volando, creo que estamos casi a punto para terminar, pero ¿quién es Maduro, Lucía? ¿Qué podemos decir de Maduro? Sabemos que fue chofer del metro, sindicalista, que pasó por la Asamblea Legislativa. ¿Qué más podemos decir de él? Sí, a ver, yo creo que vinculado con lo que decía Robert, hay una posición que sí es distinta en el chavismo, y es que hay un grupo muy vinculado a los militares que son mucho más nacionalistas. Y hay un grupo que es el grupo más civil, donde está Maduro, que son mucho más socialistas. Entonces, en la discusión... Apoyado por Cuba, además, Maduro. Apoyado por Cuba, con esta visión mucho más internacional del ALBA. Entonces, claro, cuando el presidente Chávez opta por Maduro, opta también por una posición de Venezuela en América Latina. Porque si hubiera optado por los militares, es más un movimiento interno de nacionalismo venezolano, y en ese sentido Maduro aparece, digamos, como el delfín, pero un delfín, como bien decía Robert al comienzo, bastante más difícil de encuadrar, porque ha tenido declaraciones súper duras, pero ha tenido también capacidad de negociación. A Maduro se le atribuye las buenas relaciones que hoy día Venezuela tiene con Colombia, incluso con Colombia en el periodo de Uribe. Entonces es un personaje que probablemente va a ser, digamos, difícilmente va a salir de la sombra de Chávez,
pero por otro lado pareciera que tiene mayores niveles de negociación. Para cerrar, ya sabemos que el tema de corrupción, el tema de la seguridad, de la pobreza, están en diversificar la economía, el crecimiento, están entre otros de los desafíos futuros para quien fuera un próximo presidente de Venezuela y para el mismo Chávez, si es que él logra hacerlo, si su salud se lo permite. Pero me gustaría que ustedes dos me dibujaran brevemente cómo queda en el ámbito internacional la influencia de Venezuela, cómo cambia el panorama en América Latina si Chávez no está. Yo creo que igual que a nivel interno, el chavismo depende de Chávez, de la personalidad, del carisma y también de la voluntad de Chávez de transformar a Venezuela en un referente, por lo menos regional. Y también el acercamiento con Irán y con otras regiones del mundo. Tengo la impresión que eso es un proyecto chavista y que probablemente tendría otras características con otro líder. Sí, sin duda, es difícil que se mantenga la misma orientación, una orientación que además tiene definiciones financieras importantes. O sea, Chávez cuando opta por ALBA, opta por inversiones importantes, por darle petróleo casi gratis a Cuba, por invertir en Bolivia. Entonces esas definiciones no necesariamente son mantenibles en el tiempo, pero además porque el otro gran desafío que tiene Venezuela con el próximo presidente o con Chávez cuando asuma es la modernización del aparato del Estado. Además de todo lo que tú has dicho, es un aparato del Estado lento, poco efectivo y poco eficiente, y para eso va a tener que entrar a invertir importante cantidad de dinero en volverlo, digamos, un Estado del siglo XXI. Lucía Dammert, Robert Funk, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Cable a Tierra. No, gracias a ti. Y a ustedes, por supuesto, que nos volvemos a reencontrar en otro programa analizando América Latina, el mundo donde quiera que sea necesario poner un cable a tierra.